Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, estamos ya entrando a una etapa más avanzada en lo que ha sido el trabajo con la emergencia de los incendios forestales que se ha concentrado también en las comunas de Penco y Tomé desde el punto de vista del nivel de daño. Y en esta parte, bueno, les contábamos en los titulares respecto a que ya se ha terminado la aplicación de la ficha FIBE y también viene la entrega de distintas ayudas, que hay algunas también quizás confusiones entre algunos pagos de bonos. Tenemos una variedad también de ayudas. Se puede entrar ahí a la página web también, ayudastempranas.cl, en caso de que sean damnificados con su clave única. Pero para aclarar todos estos temas y que queden peritos con respecto a esta etapa de la entrega, por supuesto, de apoyos de parte del gobierno, estamos ya en el estudio con el Seremi de Desarrollo Social, Edson Díaz, que por supuesto ha estado desde el día 1 desplegado en esta emergencia. Me imagino que también Seremi aplicando fichas FIBE en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. Leslie, ¿cómo estás? Sí, desde la aplicación hasta la digitación, porque Sí. el proceso termina no solamente cuando se toma en el trabajo de campo, en el territorio donde fue la afectación, para evidenciar la presencia del daño, sino que también después pasa un proceso posterior que es la digitación. Y yo debo reconocer y felicitar la labor de los funcionarios municipales y de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que tienen el peso de la prueba en esto. Yo siempre lo comento y lo agradezco. Nos tocó aprender de las lamentables experiencias que hemos tenido como región. Nos tocó enfrentar ingresando al gobierno con los incendios de Santa Juana, y desde ahí, digamos, fuimos aprendiendo de estos procesos, de estas catástrofes. No ha tocado inundación, no ha tocado incendio, por tanto ya hay una experiencia ya en el cuerpo, y eso determina también de cómo nos podemos ir organizando respecto a situaciones tan lamentables como esta tragedia. Y ahí fuimos aplicando la ficha básica de emergencia en el territorio, en coordinación y en apoyo con otros municipios. Y tuvimos esa solidaridad que también se da en los funcionarios públicos. Mira, tuvimos, así como en algún minuto aplicamos FIBE en Santa Juana, Santa Juana nos vino a ayudar a aplicar FIBE, por ejemplo, a Penco. Y así también se dio, por ejemplo, con los funcionarios de Talcahuano, con los funcionarios de Coronel, con los funcionarios de San Pedro de la Paz, con los funcionarios de la delegación presidencial de las provincias de Biobío y de Arauco, por ejemplo, que estuvieron a cargo y trabajando también los puntos de digitación. Agradecemos también al municipio de Concepción, quien facilitó el estadio regional, en donde ahí teníamos una gran central de cómputo. Como los primeros días no había acceso a internet desde Penco y desde Tomé, entonces lo que hacíamos era hacer un trabajo de campo importante en el territorio. Durante la tarde llegábamos y durante la tarde-noche se digitalizaba toda la ficha básica de emergencia para el día siguiente ya tener un nuevo cómputo. Y así fuimos avanzando, y lo que determinó, digamos, es que efectivamente en la región del Biobío tenemos 4.331 fichas básicas de emergencia aplicadas. La comuna con mayor afectación es, por cierto, la comuna de Penco, con 2.379 FIBES aplicadas. Por tanto, ahí están las composiciones del hogar, ¿verdad? Y luego tenemos la comuna de Tomé con 575, Concepción 418, Florida 30, Hualqui 10, Laja 12, Los Ángeles 1, Nacimiento 6. Y eso determina los 4.331 personas que se vieron afectadas. No, o sea, Penco es por lejos la más afectada, o sea, una diferencia relevante, pensando para que nuestros auditores también no se pierdan, y que una ficha considera como un grupo familiar, no es una persona una ficha. Así es, y eso es súper importante, porque los beneficios están relacionados al grupo familiar, no a la persona individual. Nos hemos encontrado después, bueno, con muchos casos donde nos piden: Seremi, por favor, sáquenme de la ficha de mi mamá. Pero ¿cuántas personas son ustedes? Dos. Es que no son dos composiciones de grupo familiar aparte. Ustedes son una familia. Sí, es que yo también quiero que a mí lleguen los bonos. Esa es como una confusión que se produce, y por tanto ahí nosotros en eso hemos sido bien claros al respecto de lo que tú mismo estabas conversando, de cómo se fiscaliza posteriormente el tema de los recursos públicos. En eso nosotros somos bien enfáticos en señalar. O sea, el proceso de la FIBE concluyó, el evento ya cerró. Cerró el viernes pasado en plataforma, y por tanto ya no se puede realizar ninguna modificación. Hubo un tiempo en donde realizamos operativos significativos, particularmente en Penco y Tomé, para ver si es que existían algún tipo de apelación, etcétera, plazo que ya concluyó, y por tanto nosotros a 2 semanas de la tragedia ya teníamos el 99% de la FIBE aplicada, y eso es gracias al trabajo sostenido de los funcionarios públicos, que permiten finalmente contar con este catastro, que es un catastro de alta complejidad, porque se toma en terreno, porque además se toma en situación muy dolorosa, donde las personas y las familias perdieron todo. Lo importante de esto es que hoy día llegamos a todas las casas que fueron afectadas, y eso es importante señalar, y eso fue a 2 semanas de la tragedia. Por tanto,
tanto, hoy día ya más del 90% de las familias ya recibieron, si no el 100%, su bono de recuperación, por ejemplo. Es importante igual, Leslie, señalar ahí que Sí, pero antes de, de pasar a los bonos, también genera duda a raíz de que esta emergencia tuvo un gran nivel de afectación, específicamente en Penco. ¿Cómo se asegura, por ejemplo, porque salió también en una declaración el alcalde de que no tuviéramos como estos falsos damnificados? Que obviamente la ficha FIBECA, porque más allá de la ficha alfa, que es la primera, como para ver más o menos como la magnitud de la afectación, pero ¿cómo se asegura? Yo entiendo que esto se aplica obviamente de forma presencial en terreno, pero acá donde obviamente estamos en una emergencia que fue en la ciudad, que hay más personas también circulando y que además en los primeros días muchas personas desde otros lugares fueron también a entregar ayudas, pero había mucha movilidad de personas. ¿Cómo se asegura de que le están aplicando a una persona que efectivamente estuvo afectada y cómo en el fondo dejar fuera o cerrar también espacio a que aparezcan estas personas inescrupulosas que ya hemos sabido que incluso han estado estafando a damnificados, pero que se aprovechen entonces de las herramientas del Estado? Sí, algunas situaciones de contexto. Ujú, La ficha básica de emergencia lleva aparejado y incorporar en la ficha básica de emergencia la georreferenciación de las comunas. ujú, ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros contamos con un departamento de auditoría de la ficha básica de emergencia y del registro social de hogares, que es como es dentro de la misma unidad. Eh, y respecto de este caso particularmente, yo le pedí al equipo que revisáramos la auditoría de Ríos de Chile, donde ujú, había mayor nivel como de especulación. ujú, Y ayer concluimos el proceso y se generan también estos mitos urbanos, ¿verdad? ujú, Existen 7 familias viviendo en un departamento según estas fichas básicas de emergencia y hay falsos damnificados, etcétera. Y nosotros revisamos 849 FIBES que se aplicaron en Ríos de Chile. Primero, descartar que se hayan aplicado más de 1000 FIBES en Ríos de Chile. ujú, 849 FIBES revisamos, que son las que corresponden a los lotes que trabajamos con eh, también la Junta de Vecinos, en coordinación con ellos. Y no nos encontramos con esa realidad. Nos encontramos que efectivamente existen en algunos grupos familiares, por ejemplo, 2 hogares dentro de una misma vivienda o de un mismo departamento, porque efectivamente hay familias que viven también de allegados y es una ujú, realidad que nosotros debemos enfrentar. ujú, Pero revisamos una por una. Las FIBES particularmente de Ríos de Chile, hicimos la auditoría completa de los 849 FIBES y no nos encontramos. Evidenciamos 2 situaciones que tenemos que revisar. ujú, Dos, de un universo de ujú, 849, pero en ningún caso ni con 7, ni con 8, ni con 9 familias, como se señaló en algún momento determinado. Estamos revisando respecto de 2 situaciones y nosotros también, y en eso vamos a ser bien enfáticos en señalar, si nosotros identificamos dentro de la ficha básica de emergencia situaciones anómalas, nosotros tenemos un canal abierto de denuncia, que es la OIRS del Ministerio de Desarrollo Social o también por oficina de parte. Nosotros vamos a recepcionar todos los antecedentes porque nos ha llegado, para ser bien honesto, también una denuncia y nosotros lo ujú, estamos hoy día revisando y canalizando una denuncia de manera formal. Si tenemos más denuncias, nosotros los vamos a revisar, pero también se empiezan a generar como estas especies como de mitos urbanos ujú, y nosotros en eso llamamos a ser responsables. Si la persona, si el dirigente, si la vecina dice tener antecedentes respecto de una situación de un damnificado que no corresponde a su barrio o a su sector, que lo denuncie, nosotros lo vamos a revisar y vamos a hacer llegar los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue, porque no corresponde que ninguna persona pueda mal utilizar un recurso público y sobre todo aprovechando una tragedia tan lamentable como esta. ujú. Ahí entonces también parte importante de lo que decía Seremi es la georreferenciación, porque a lo mejor, claro, cuando uno ve que está todo destruido, no sé si para los funcionarios que aplican la ficha FIBE también hay conciencia de chuta, en esta cuadra, cuántas viviendas había y efectivamente para saber por qué es distinto en el ámbito rural que en la ciudad. Entonces, sobre todo, como quedó acá también, me imagino que eso podría, por la cantidad también de flujo de personas que van, o el desconocimiento, como usted mencionaba, de que es una ficha por familia y que a lo mejor una persona que no necesariamente están juntas en ese momento también pueda responder la ficha en otra oportunidad. Sí, nos ha tocado un par de casos de eso, lo hemos revisado y se han corregido. Ya. Por tanto, es una revisión que ya pasó. Estuvimos también desplegados todos los días en Penco, no hemos parado. De Ujú, verdad que nos ha tocado de largo desde el 17 y 18 de enero que estamos todos los días yendo a Penco,
coordinándonos mucho también con los equipos municipales, con los equipos municipales también de Tomé, en algún minuto también revisando situaciones de albergue, situaciones de acopio. Por tanto, nuestro ministerio ha jugado un rol bien importante en esto, que incluso va más allá de la caja, decimos nosotros, porque probablemente nuestro rol hubiese llegado tradicionalmente a la aplicación de la ficha básica de emergencia. Hoy día también estamos muy involucrados a partir de esta nueva mirada de la política pública, también en la revisión asociados a los bonos de recuperación y a los otros bonos de ayudas tempranas que hoy día entregó el gobierno, y por tanto nuestro trabajo no ha parado solamente en la FIBE. Hoy día también estamos en un proceso de revisión y de entrega por ejemplo, del bono de autoconstrucción, el bolsillo electrónico de autoconstrucción, porque se registra en una plataforma del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por tanto, ahí también hemos tenido un rol importante, y por eso siempre no termino de agradecer a los funcionarios, porque se han puesto, digamos, finalmente, han tenido el peso de la prueba. Seremi, pasemos entonces a hablar acerca de los bonos, porque ahora también puede generar algunas dudas, quiénes pueden optar, y además que hay en distintas etapas también respecto como a las ayudas que se entregan desde el punto de vista económico. Entonces, y que además que están asociadas a la ficha FIBE, evidentemente que las personas la puedan recibir, y eso se reciben también en una cuenta RUT, ¿cierto? Sí. El depósito. Entonces, ¿cuáles son los bonos asociados a esta emergencia? Quiero decir algo en contexto para que se entienda la dimensión de la tragedia. De las 4.331 familias que catastramos en la región del Biobío, el 96% de esas familias tuvo pérdida o daño total en su vivienda. Por tanto, y solamente el 4% tuvo afectación media. Lo digo, digamos, para entender la magnitud de la catástrofe que estamos enfrentando. Dicho eso, entonces se han dispuesto dos líneas de aportes. La primera, para quienes tuvieron afectación, voy a empezar por la afectación parcial. Las personas que sufrieron afectación parcial tuvieron un bono de recuperación de 750.000 pesos, que lo que era de libre disposición, y lo que buscaba era hacer frente, ¿verdad?, a los daños parciales de su propiedad. Pero adicionalmente a eso, hoy día ya además tienen un bolsillo electrónico para la autoconstrucción de 50 UF, que son alrededor de 2 millones de pesos, que permiten finalmente poder hacer frente a través de la compra de materiales en un lugar donde está establecido el giro de materiales. No quiero pasar avisos comerciales, pero en términos generales, ¿verdad?, está todo esta ferretería, giro de ferretería, gira de venta de materiales de construcción, de las grandes cadenas, pero también de la ferretería del barrio. Por tanto, si yo puedo comprar con cuenta RUT, automáticamente se me descuenta, ¿verdad?, de ese monto asociado a la compra de materiales. Ahora, importante entonces, porque ahí estamos hablando de personas que tuvieran daño parcial, es decir, un ejemplo de lo que ha visto en terreno, porque obviamente hoy día uno tiene más tangente la gente que lo perdió todo. Entonces, ¿cuál es lo que se ha visto de daño parcial en vivienda? Nos ha tocado, por ejemplo, que una casa al lado se quemó completa, y la casa la casa siguiente se quemó solamente, por ejemplo, tuvo daños parciales en la ventana, en el zinc, en la cubierta exterior, ese tipo de situaciones, digamos. Y ellos también pueden acceder al bono de autoconstrucción, entonces, para realizar las mejoras a esa vivienda. Bolsillo electrónico de emergencia, se llama en el caso de ellos, y que es pagadero por una sola vez de 50 UF. Ya que son 2 millones de pesos. Por tanto, daño parcial, 750.000 pesos, más el bolsillo electrónico de emergencia por 50 UF. Esos son y que corresponde al 4% finalmente de los afectados totales. ¿Ya? Por tanto, ahí estamos hablando de ese segmento, y ahí ya el Estado entrega, ¿verdad?, este aporte de 750.000 pesos más 2 millones de pesos para quienes sufrieron un daño parcial. ¿Eso está en qué etapa? Eso ya está en la etapa de transferencia de las 50 UF. Los primeros bonos de recuperación ya se entregaron, se entregaron en su totalidad, y por tanto hoy día ya se está transfiriendo durante esta semana. Algunos ya tienen transferido las 50 UF para, en este caso, el aporte, ¿verdad?, en material de construcción. Ahí en la transferencia se le hace a la persona a la que se le aplicó la ficha FIBE. Así es, las personas determinaron dentro de su ficha básica de emergencia, determinaron al jefe de hogar. Y el jefe de hogar es a la cuenta RUT que se le cargan los beneficios, tanto el bono de recuperación como los otros bonos asociados a la tragedia. ¿Qué pasa si una persona no tiene cuenta RUT? Estamos haciendo los operativos no solamente con el registro civil para poder obtener el carnet de identidad, sino que también con el Banco Estado. Entonces, cuando llegamos a un punto, hemos recorrido ya, sería innumerable contar, pero por lo menos 15 o 20 sectores del Irquén y también de Punta de Parra, con el equipo del registro civil,
para poder, quienes desafortunadamente perdieron su carnet de identidad, ¿verdad? O alguna cédula de identidad, o etcétera, o los trámites que puedan hacer en el registro civil, pero adicionalmente a eso con el Banco Estado. Entonces ahí también nos permite ir entregando la cuenta RUT, etcétera. Así que hemos estado trabajando eso en terreno. Ya, no es como automático que se le crea a alguien que no tiene. Es que No, hay, las hay que hacer personas un que, trámite, sí, por no, ejemplo. las personas que no tienen cuenta RUT o que no la activaron, porque muchas veces, en muchas ocasiones también, ¿qué pasó? Que las personas tenían cuenta RUT, pero que no lo utilizaron por mucho tiempo. Entonces el banco, por ejemplo, después se la bloquea por un tema de seguridad, por no uso. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Es que se paga con su carnet de identidad, tiene que ir al banco directamente y poder retirar en efectivo porque se paga a través de un vale vista. Ya. Entonces, quienes no tienen cuenta RUT, vale vista. Pero siempre el beneficio se recibe. Ya. Entonces, eso primero siempre hay mecanismos como para poder acceder a esa ayuda. Y ahí hablamos principalmente de las personas que tuvieron afectación parcial. Sí. El 96% sufrió la afectación total, pérdida total. Por tanto, es en la gran mayoría. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es que ya se entregó el bono de recuperación de 1,5 millones de pesos. Y eso fue cargado también a la cuenta RUT. En eso no hemos tenido ninguna dificultad. Las personas, todas quienes hemos entrevistado, recibieron su bono de recuperación y eso le ha permitido ir parando sus principales enseres o como es de libre disposición también. Eso le pregunta, ¿es de libre Es de libre disposición ese disposición, primero? es de libre disposición y tampoco es rendible, porque se entiende que perdieron todo, por tanto ellos tienen la libre disposición de poder utilizar en lo que estimen conveniente. Algunos han comprado ropa, otros han comprado lo que necesiten, digamos, lo que requieran para para su subsistencia. Finalmente estamos hablando de una tragedia de verdad de muy grande magnitud. Se podían estar comprando carpas, por ejemplo, los que han estado quedándose en sus terrenos. Y muchos incluso empezaron a comprar materiales de construcción. Para allá quiero ir. Porque muchos de ellos empezaron a construir, empezaron a comprar materiales de construcción y empezaron ya a autoconstruir. Entonces tenemos un número importante, ¿verdad? 96%, perdón, de las personas que tuvieron esta tragedia ya se les transfirió el bono de recuperación de 1,5 millones. Adicionalmente a eso, esta semana se transfiere un bono de acogida para todos quienes sufrieron una afectación total, que es de 10 UF. Este es un bono universal de 10 UF para todos quienes sufrieron la pérdida total de sus enseres. ¿Ya? Y que ahí son 400.000 pesos también. Lo que se espera es que con esto pudieran tener una acogida provisional donde ellos estimen, pero también es de libre disposición, por tanto se les transfirió también o se les está transfiriendo la cuenta RUT durante esta semana. Pero la idea de ese dinero es utilizarlo principalmente para... Es de libre disposición, pero lo que se llama bono de acogida porque se estima que muchas familias incluso pueden estar donde un familiar o incluso algunos buscaron alguna solución de arriendo temporal, etcétera. Entonces, lo que busca finalmente es poder que estas familias puedan tener un recurso adicional para la acogida. ¿Ya? Entonces, 1,5 millones más 10 UF. Y hoy día, después tenemos, y ahí las personas que tuvieron afectación total tienen dos líneas de secuencia. La primera, que pueden elegir o la vivienda de emergencia construida por Senapred, que Senapred en este caso licita un privado, ¿verdad? Y el privado es el que construye. Puede ser esa línea de vivienda de emergencia, que es una vivienda temporal. Y yo siempre lo digo en esa dimensión. Esta no es la vivienda definitiva. Ya, por tanto, este lo que es una solución temporal. Lo que busca es que las familias puedan salir de la situación tan cruda que es, por ejemplo, vivir en una carpa y pasar el invierno en una carpa. Lo que estamos haciendo con esto es permitir que las familias vivan o en una vivienda de emergencia, pero la realidad de los hechos, y nosotros que hemos estado en terreno de manera permanente, nos hemos dado cuenta que un número importantísimo de familias, por recursos propios o por aporte de terceros, por aporte de privados, incluso por donaciones de fundaciones, de organizaciones sociales sin fines de lucro, de particulares, tienen ya una solución de vivienda transitoria ya construida. Entonces, por primera vez, y esto es una política pública nueva, por primera vez se otorga un bono bolsillo electrónico para la autoconstrucción, que es un bolsillo electrónico que se da pagadero en 3 cuotas de 50 UF por mes y que finalmente permite que las personas puedan comprar materiales de construcción. Y eso ha determinado que nos hacemos cargo de una situación que en la práctica ya está consolidada. Muchas de estas familias tienen estas viviendas de emergencia ya instaladas, o tienen esa donación, o tienen esa autoconstrucción de un particular, y finalmente lo que esto permite es ir también readecuando, ¿verdad? Y también dentro de esa misma idea de la autoconstrucción,
también permitiendo que ellos no gasten de sus recursos propios, sino que finalmente el Estado sea quien provea también parte importante de esa autoconstrucción a través de este bono de recuperación de bolsillo electrónico para la autoconstrucción. ¿Y ahí cómo se accede? Porque, claro, usted lo dice y es evidente porque cuando uno va a estos lugares, o sea, desde casi el día 3, cuando ya en el fondo el incendio estaba controlado, hay personas que Sí. inmediatamente había como una necesidad de partir este proceso muy rápido. Y quienes pudieron hacerlo, como decía, muchos de las personas que vivían además en estos sectores tenían conocimientos, son como maestros de construcción, algunos tienen conocimientos en esa línea, por Sí. lo tanto no necesitaban como traer a un tercero que hiciera estos trabajos, sino que tenían conocimientos y ya hay algunos que se ven bastante avanzados. ¿Cómo una persona puede acceder a esto? Porque entiendo entonces que la persona como que decide si va a querer la vivienda de emergencia o va a querer este bono, pero no sé si dónde decide o quién le va a pasar preguntando sobre esta materia. Hemos estado desplegados, Leslie, desde el día... este proceso comenzó el día viernes pasado. Ujú. Estuvimos viernes, sábado, domingo, lunes y martes, hasta el lunes. Ayer cerró la plataforma porque ya hicimos la primera pesquisa de más de entre 1.400 y 1.500 personas que ya accedieron y eh, lo- más del 80% eligió bolsillo electrónico de autoconstrucción. Ya. Pero cómo fue el proceso en que ¿Cómo? una persona, Mira, claro, porque como es nuevo además sí, este claro, bono. por varias vías. Primero, a todos los damnificados, cuando se ingresaron en la ficha básica de Ujú. emergencia, ellos dejaron ahí sus contactos, su teléfono y también su correo electrónico. Mm. Y por esas dos vías se les contactó de manera preliminar. Se les envió un mensaje de WhatsApp a todos ellos Mm. que tenían que llenar un formulario. Podían acceder por esa vía, pero también nosotros realizamos despliegues en el territorio y nos fuimos desplazando por distintos territorios y coordinándonos con la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos tiene además grupos de WhatsApp. Entonces están informando y dicen, hoy día están los funcionarios de la SEGECOP, porque en este caso lo encabezó el subsecretario Erwin Díaz, Ujú. y también con nosotros como colaboración importante con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces se va a realizar un operativo, está también el Banco Estado, está el Registro Civil, de tal a tal hora va a estar en tal punto. Y nos fuimos desplazando por distintos territorios. Entonces eso permitió cubrir al menos 15 territorios, pero no atendíamos solamente gente del mismo territorio, también llegaban los vecinos del otro barrio contiguo y por tanto ahí también nosotros como funcionarios públicos teníamos una clave de usuario y accedíamos con nuestra clave única del registro civil, actuando como ministro de fe. Ujú. Entonces las personas decían, yo elijo, por ejemplo, bolsillo electrónico de autoconstrucción. No, yo no elijo el bolsillo electrónico de autoconstrucción, yo elijo la vivienda de emergencia. Mm. Eso es que lo que nos permite, nos va a permitir ordenar la demanda. Porque hoy día vamos a tener súper claro quiénes van a acceder al bolsillo electrónico de autoconstrucción y quiénes van a acceder a la vivienda de emergencia. Por tanto, ya vamos a dejar de hablar de que necesitamos 5.000 viviendas de emergencia, Mm. cuando en la práctica la verdad es que vamos a necesitar probablemente mucho menos y eso es lo que nos va a determinar, ¿verdad? Este trabajo, un trabajo que no ha terminado, que hoy día... paramos para que se crucen los datos, ¿verdad? Porque se baja la plataforma, se hace la limpieza de los filtros a nivel central y finalmente ya nos permite señalar cuántas personas ya se va a comenzar a tramitar la transferencia de las 50 UF primera. En Por total son tanto, en total 150. son 150. La expectativa nuestra al menos es que dentro de este gobierno al menos transfiramos dos cuotas Ya. de ese bolsillo electrónico de autoconstrucción. Ahí esa revisión de la decisión de las personas, ¿eso está en proceso? O sea, ¿todavía no se ha llegado a consultarla a todas las personas? Todavía no se le ha llegado a consultar a todas las personas, por eso vamos a seguir con estos operativos que hemos realizado y probablemente vamos a llamar por teléfono a las personas que falten, porque no todos faltan. Mañana, por ejemplo, vamos a realizar un gran operativo en Río de Chile. Ya. Río de Chile, que es el único lugar donde tiene departamento, Sí. además, que es bien complejo. Entonces, ahí también hay soluciones también para ellos que son un poco distintas a esta Mm. realidad, porque ellos también pueden optar al bono de acogida por 3 meses y también después entrelazarse con el subsidio de arriendo que tiene el Servi, por tanto también con la postulación a sus subsidios. Entonces, se está trabajando a toda máquina, se está trabajando de manera muy importante en el territorio y los vecinos sí lo han sentido, Mm. porque ya nos encontramos de manera permanente con ellos, ya nos conocemos, ya hemos tenido una relación de Mm. confianza. Además, yo debo reconocer, Lely, la resiliencia de la gente, porque pese a Mm. esa gran tragedia, eh, nos han tratado con mucho cariño. Mm. Están súper preocupados, van los dirigentes de la Junta de Vecinos, chiquillos almorzaron, porque también ellos tienen ollas comunes, tienen también Mm. organizaciones sin fines de lucro que proveen alimentación, tratan de compartir con nosotros una agüita, también nos conversan de cómo ellos ven cómo esto va avanzando.
Y eso, por cierto, también reconforta, ¿verdad? Porque son ellos los que están viendo la tragedia y sin embargo también tienen una forma muy afectuosa de relacionarse también con quienes entienden que quieren colaborar en el proceso, que son tanto los voluntariados del sector privado que siguen ahí trabajando y poniendo el hombro, como también los funcionarios públicos que estamos desarrollando todas estas estrategias para poder ir prontamente en su ayuda para que ellos se logren poner de pie. Yo siempre explico que todo esto está en virtud de las ayudas tempranas, de la vivienda transitoria. Posteriormente va a venir un proceso de autoconstrucción que probablemente con toda seguridad le va a tocar al próximo gobierno, pero nosotros al menos estamos avanzando en distintas fases, porque también vino el proceso de despeje. Si hoy día tú vas, por ejemplo, a Lirquén, si tú vas, por ejemplo, hoy día a Punta de Parra o a los sectores rurales de Concepción, en general ya se produjo una situación de limpieza importante, un trabajo que hizo el MOB de manera importante, pero también hoy día la Subdere con transferencia de recursos y de maquinaria y de la contratación de maquinaria y cuadrillas para los municipios, particularmente para las comunas más afectadas. En general ya las calles están un poco más limpias, las personas ya han ido sacando su escombro. Ahí también jugó un rol importante el proceso de voluntariado, que es muy, muy relevante también. Nosotros jugamos un rol ahí a través del INJU, por ejemplo, coordinando voluntariados con nivel central, con la universidad, etcétera, con las federaciones de estudiantes. Y eso ya se ha ido un poco limpiando. Por tanto, hoy día ya las personas comienzan o a construir sus bienes transitorias y también a dejar las carpas, y eso es lo que nosotros queremos. Para Sí. eso son estas ayudas tempranas. Ahora, Seremi, bueno, las personas que tienen duda, hay una página web donde ellos pueden revisar también entonces en el fondo qué bono les corresponde o en qué situación están, ¿cierto? Sí, ayudastempranas.cl Ya. es la página que dispuso el gobierno para poder canalizar ahí toda la información. Y de verdad hemos tenido un buen flujo de información. Ya. Los vecinos nos han consultado, por ahí también se filtran nuestros teléfonos personales y nos llenan de consultas y nosotros de verdad a disposición porque entendemos que tenemos que ir resolviendo las preocupaciones de la gente. Y ahí ellos pueden entrar ahí con su clave única. Tiene que ser, me imagino, el jefe de hogar, el que quedó como a cargo de la FIBI, ¿o no? Efectivamente, y por eso también hemos estado con este proceso de despliegue del registro civil, porque ahí también obtienen la clave única. Muchas personas no tenían correo electrónico, por ejemplo, entonces se le entrega la clave única ahí, se le activa y con eso ya pueden acceder a revisar en qué proceso está. De hecho, hay una página que se llama mifibe.cl donde también pueden acceder con su clave única y ahí revisar la composición del grupo familiar, revisar, digamos, toda la apreciación del daño que hizo el particular, etcétera. O sea, todo lo que ellos declararon, porque la FIBE declaratoria, todo lo que ellos declararon se transcribió después y se hizo en este proceso, digamos, de digitalización, lo que permite hoy día que ellas puedan estar recibiendo los beneficios que ya están en curso. Ahí es importante porque en el fondo a veces uno también queda con la duda de como qué información tiene o no, qué pasa con mi proceso, cuándo me van a pagar. Entonces a través de estas páginas se puede en el fondo tener esa información ya más personal, más allá de que imagino que uno puede ver también ahí los bonos y todo el tema, pero ya más de forma individual. Seremi, Efectivamente. ¿qué se viene ya para estas próximas semanas para el ministerio en esta materia? Y me imagino que también en otras. Ya estamos entrando en los últimos minutos de la administración de Gabriel Boric, por lo tanto ya, claro, esta emergencia toca cuando obviamente además en verano y cuando ya faltan, en el fondo ya estamos, de hecho hoy día exactamente un mes de que existe el cambio de mando. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda para estas próximas semanas ya en el cierre de gobierno a nivel de la región del Biobío? Para nosotros como ministerio al menos, continuar con el proceso hasta catastrar la última familia que nos pueda comentar y decir qué solución de ayuda transitoria va a elegir, si el bono de autoconstrucción o la vivienda de emergencia. ¿Hay un plazo para poder terminar ese proceso? Hoy día nosotros la meta que tenemos es al menos de aquí a 2 semanas ya Ya. concluir con todo el proceso, porque son procesos complejos. Vamos a buscar todas las estrategias para que esto sea el menor tiempo posible. Si podemos catastrar todo esto en 5 días, para nosotros no hemos parado. Seguimos trabajando de largo, sábado, domingo, en operativo, porque entendemos que hay una situación de urgencia detrás. Por tanto, en eso vamos a seguir hasta el último día, digamos, cuando ya concluyamos este proceso y entreguemos todos los antecedentes para que finalmente las familias puedan tener su solución transitoria. En eso respecto al tema de la emergencia. Adicionalmente a eso estamos en procesos de auditorías también por la ficha básica de emergencia y revisando caso a caso, situaciones particulares de denuncia, etcétera, también para hacerlo llegar en este caso al proceso de fiscalización correspondiente si es que así amerita. Por tanto, también para cuidar, ¿verdad?, todo este proceso, no descuidamos lo siguiente.
Y respecto de la agenda permanente de nosotros, estamos súper contentos. Yo estoy invitado personalmente el lunes pasado a la promulgación de la ley, no pude estar por razones de emergencia, pero fuimos invitados por presidencia a participar en un logro que de gobierno fue súper significativo, que es la promulgación de la ley de cuidados. ¿Cuánto hablamos de los cuidados acá en este programa? Y nos perdimos la promulgación en la moneda, pero bueno, así esto y participaron organizaciones de personas cuidadoras de la región del Biobío en esa ceremonia que estuvo muy bonita, que ellos mismos nos comentaron y bueno, nosotros vamos a continuar en eso, vamos a hacer también unos procesos ahí de una jornada de cierre por temas de cuidado para un poco evidenciar los avances que determinó esta política pública y lo mismo en materia de niñez. También en materia de niñez vamos a realizar una jornada también de cierre. Llegamos a las 33 comunas con la instalación de la Oficina Local de la Niñez. Hay instalación de equipo, instalación de recursos humanos, instalación también de un trabajo articulado en favor de la niñez. En muchas comunas antes ni siquiera existía una OPD, por tanto hoy día cuando llegamos a comunas, yo siempre coloco el ejemplo, por ejemplo el equipo Antuco, ellos son muy comprometidos y siempre nosotros los miramos y nos decían, no teníamos antes OPD y hoy día tenemos una OLN, y tenemos una OLN que funciona y tenemos un consejo consultivo y tiene una dirigente regional de los consejos consultivos de la niñez. Entonces esto habla un poco también del trabajo sostenido que hemos hecho en esa materia. Así que vamos a tener un encuentro con los consejos, con todos los consejos consultivos, porque además el presidente nacional de los consejos consultivos de la región del Biobío, el Tomás Figueroa, que es de Laja, así que un motivo de orgullo también para la región. Y nos vamos a reunir con ellos, vamos a hacer también un proceso de cierre y también con todas las oficinas locales de la niñez. Por tanto, nuestro trabajo continúa hasta el último día, con el compromiso siempre en que todas estas políticas públicas lo que buscan es generar el bienestar en la ciudadanía y que las personas tengan un mejor vivir. Pues tremendo ahí trabajo que queda para la última semana, además que marcados por esta emergencia ahí inesperada también que toca ya al cierre del gobierno. Ya estamos justamente a un mes de que se produzca el cambio de mando. El Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región del Biobío, 8 días conversando acá en Mesa de Noticias acerca de lo que ha sido el despliegue de su cartera en las emergencias, por supuesto la entrega de los bonos y toda la información también necesaria para los damnificados en esta primera etapa. Muchas gracias, Seremi, por venir a contarnos acerca y explicarnos también, porque a veces uno se pierde con toda esta información. Es verdad, tratemos de ser bien claritos. Sí, muchas gracias, Seremi, que tenga buen día. Igual tú, chao, chao.